¿Qué? A ver, yo es que no sé, a veces escuchando, algunos son muy cachondos, lo voy a decir así. Algunos defienden renunciar a la pensión de sus abuelas y renunciar a participar de ellas, pero en cambio no están dispuestos a renunciar, por ejemplo, a la jornada de 40 horas semanales, no están dispuestos a renunciar a esas vacaciones pagadas, no están dispuestos a renunciar precisamente a la prestación por desempleo, a la negociación colectiva, incluso a la libre sindicación. Es decir, no estáis dispuestos a renunciar a los derechos que esa generación conquistaron para ellos y para vosotros. Este no es un debate económico, es falso. No lo es. El sistema público de pensiones es sostenible, no porque lo diga yo, porque lo ha dicho la AIREF. Y no porque lo haya dicho hoy, es que lo dijo el año pasado y lo ha vuelto a decir este. ¿Cómo que no se han hecho reformas? Se han hecho hasta 3 reformas estructurales. Por favor, mirémonos los temas antes de venir a este debate. Es más, voy a seguir. Este no es un debate económico porque si fuera económico estaríais planteando que subir los salarios, por lo tanto aumentar las cotizaciones. Estaríais planteando, por ejemplo, que los robots coticen. Estaríais planteando el reparto de riqueza para que la riqueza no se quede en manos de unos poquitos. Estaríais planteando, por ejemplo, la reforma fiscal necesaria. Incluso estaríais planteando desde una perspectiva, incluso estaríais planteando desde una perspectiva económica, que a mí me parece lamentable, la regularización de las personas migrantes, pero no estáis haciendo eso. La IREF dice que no sirve para nada. Lo que estáis haciendo, y te lo digo por tercera vez, es un debate moral, ignorante, y lo digo, ignorante, y además de una profunda desmemoria e ingratitud con nuestros mayores. Ignorante porque hay jóvenes que se creen que los empresarios, ignorante porque hay jóvenes, unos pocos jóvenes, que se creen que si los empresarios no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social, se lo van a dar a ellos. Y es mentira, porque los empresarios no se quejan de a quién pagan las cotizaciones, se quejan de cuánto pagan. Por lo tanto, ese dinero nunca va a ir a vosotros. Nunca. Sigo y acabo ya y interrumpe a todo el mundo, pero acabo ya. Sigo. Precisamente los empresarios están diciendo, se quejan de lo mucho que pagan, no de a quién se lo pagan. Por eso digo que es ignorante. Y es una profunda desmemoria, porque quien ha rescatado a miles de familias en la crisis son las pensiones de nuestros mayores. Quien está manteniendo los mercados son las pensiones de nuestros mayores. Quien mantiene el comercio del barrio son las pensiones de nuestros mayores. Quien contribuye a las arcas públicas, como bien se acaba de decir, son nuestros mayores. Y además digo que es ingrato. Es ingrato, porque ¿a quién se le ocurre dejar sin autonomía, suficiencia y dignidad a personas que han trabajado toda su vida? Por lo tanto, no te preocupes, que algunos nietos y nietas, hijos y hijas, defenderemos que las pensiones son un derecho. No solamente son un derecho irrenunciable. Y no solamente son irrenunciables, sino que además queremos más. Y lo vamos a defender por ellos, por nosotros, por los que vendrán, incluso por vosotros. Incluso por vosotros. A ver, venga, ahora tiene que ser... Tú lo niegas, tú mintiendo. ¿Qué ha dicho la AIREF? ¿Qué ha dicho la AIREF? La AIREF se basa en la disposición adicional, por ejemplo, segunda de la reforma estiva. Cuéntale a la gente qué es lo que ha dicho la AIREF. ¿Es sostenible? La AIREF dice, por ejemplo, que la regularización masiva no sirve para nada. Y patronales que no están hoy aquí. ¿Qué ha dicho la AIREF? En el año 2025 y en el año 2026. Dejar de llenar las barrigas de los banqueros. Deja de llenar las barrigas de los banqueros. ¿Qué es lo que estás haciendo? Con vuestro discursito de las pensiones privadas. No. Sí. Hay que ahorrar en los planes de pensiones, efectivamente, para complementar la pensión. No, yo interrumpe a todo el mundo. La AIREF se basa en la disposición adicional, por ejemplo, segunda de la ley Escriba, que dispone que si no cuadran las cuentas hay que recortar pensiones o subir impuestos. Hemos llegado al 15% del Producto Interior Bruto. Si me dan el turno, lo explico. ¿Dónde está la brecha? Espérate, Afra, silencio. No cuadran. Espérate. Pero escúchame, a ver, quiero que habléis la mayor parte de vosotros posible, pero ahora tienen que ser intervenciones muy breves. Entonces, una ronda y tiene que ser cortito. Sí, yo quería decir que... Espérate, Siciliana, calma, venga, Afra, deja que hable, que si no, no avanzo. Pero que llevo aquí un minuto parado intentando que hable, vamos. Pero a nadie, yo digo que Sánchez ha vuelto insostenible el sistema de pensiones, porque la disposición adicional segunda de la reforma Escribal ya lo advierte, dice que si no cuadran las cuentas, entonces hay que recortar o subir impuestos. Y están cuadrando. No cuadran las cuentas porque... No cuadran las cuentas porque Sánchez ha incrementado el déficit de las pensiones de 27.000 a 136.000 millones de euros. Lo ha multiplicado por 5. Entonces, claro que no cuadra. A ver, quiero preguntar a alguien que ha estado en el gobierno recientemente, al hilo de lo que dice John, que dice todos los partidos, todos los gobiernos saben que son insostenibles. Alberto Garzón.
Muy buenas noches. Yo creo que las pensiones y el sistema público es perfectamente sostenible y sobre este debate, que se podrían decir muchísimas cosas, me centraré en dos. La primera, cuando hablamos de la posibilidad de que las pensiones sean generosas, recordemos que las pensiones son muy heterogéneas, que el 50% de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros y decir que es generoso cobrar menos de 1.000 euros es no vivir la realidad. Y el segundo punto que diría es que cuando se intenta construir la narrativa de jóvenes contra mayores, nos equivocamos radicalmente. Primero, una persona de 30 años, una persona joven, tiene más distancia en términos de renta con alguien de 55 años que con alguien de 65. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que es verdad que los pensionistas, gracias a las políticas del gobierno, han mantenido poder adquisitivo porque la vida se ha hecho más cara, sus salarios, en este caso pensiones, se han hecho subir para que puedan mantener el nivel de vida. Pero es que eso no ha pasado con los jóvenes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El que sí está subiendo para mantener su nivel de vida o al que no ha subido? Porque ahí es donde está el problema. El problema son reformas laborales del 2010, reformas laborales del 2012 que tenían como objetivo bajar el salario. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en el mercado laboral tienes dos generaciones, los mayores trabajadores no pensionistas, que están protegidos por derecho del trabajo, que adquirieron cuando eran jóvenes y cuando existían reformas laborales que protegían a los sindicatos y a los trabajadores, y una parte de jóvenes muy grande que está desprotegida con reformas laborales como la del 2012 que hacen que tengan unos salarios muy bajos. Entonces, sí, foto, jóvenes con salarios muy bajos, pensionistas con salarios que mantienen el poder adquisitivo, no que sean altos, que lo mantienen. ¿Cuál es el problema? El problema son los que están bajos. No vayamos a engañar a nadie más. Entonces la solución es ir a los salarios. ¿Quién decide los salarios? No lo decide el gobierno. El gobierno puede decidir el salario mínimo interprofesional, que ha subido un 70% con este gobierno. Pero el salario lo deciden las empresas. Y son las empresas que prefieren subir los beneficios a los salarios de los trabajadores. Por lo tanto, el problema de que los jóvenes estén empobrecidos fundamentalmente, no es el único factor, es que las empresas están pagando una miseria. Miseria, Gonzalo, que hace que coticen poco, porque la cotización no es individual, es de quién le paga. Y si el empresario te ofrece trabajo, pero te está pagando en negro o te está pagando una miseria, el problema es del empresario, no del trabajador. Me deja replicar. Mira, en primer lugar, Alberto, la generosidad en las pensiones tiene que ver no hay generosidad. Tiene que ver en relación. Es un derecho, no hay generosidad, Gonzalo. Yo te he escuchado. La generosidad de las pensiones tiene que ver con el periodo que has cotizado. Si tú coges y te mereces actuarialmente cobrar por 13 años y cobras por 21, las pensiones son muy generosas. En segundo lugar, si tú vas a la OCDE y miras cuál es el país que en términos netos paga más de pensión en relación al último salario, es España. Son 38 países y pagan el 83,5%. En tercer lugar, las pensiones, lo que cobras es un desequilibrio. Aquellas personas que son las más favorecidas son las que han cotizado menos años, que son 15. Venga. Y entre los que pagan más de pensión y los que pagan menos, los más favorecidos son los que han pagado menos y cobran el mínimo. Y estos favorecidos son los autónomos. Porque el 86,5% en 2022 eligió pagar solo lo mínimo de cotización. Quiero escuchar a Pilar. Hola, buenas noches. Yo creo, desde el Consejo de Juventud de España, ¿no?, que caer siempre en lo fácil de jóvenes contra mayores, no es así. Nosotras trabajamos con un enfoque intergeneracional y creo que eso es lo importante, ¿no? Ella decía antes, a las personas mayores no se nos hace caso, a las personas jóvenes tampoco, ¿no? Entonces, si realmente queremos que las pensiones sean sostenibles, quizás tenemos que también tener un enfoque de políticas intergeneracional y poner el foco en la juventud. Cuando tenemos los peores datos de emancipación, seguimos teniendo uno de los paros juveniles más altos de toda Europa, todo esto afecta ahora mismo, porque si no también seguro que acabaremos diciendo es que los jóvenes no tienen un buen trabajo porque no quieren. Ahora mismo el porcentaje de sobrecualificación de las personas jóvenes es de un 39%. Hemos estudiado todo lo que se nos ha dicho, hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer y el sistema está fallando. Y no solo a las personas jóvenes, sino a las personas mayores también, ¿no? Entonces, yo creo que generar esta guerra es innecesario, que es un derecho para las personas que han trabajado y que han contribuido con los impuestos. Es un derecho que tengan sus pensiones y para nosotras poder tener un buen acceso al empleo y a la vivienda y, por lo tanto, en conseguir que cuando lleguemos a ser mayores tengamos pensiones. Porque creo que también generar un marco en el que lo planteemos ya de primeras como que está todo perdido es erróneo y que genera una desmovilización en la sociedad que no es lo que toca. Jesús. Como se está diciendo, los pensionistas que ahora mismo
percibimos la pensión es gracias a que hemos cotizado. Nuestras cotizaciones fueron a parar a financiar las pensiones de nuestros antepasados. Evidentemente, en la actualidad, las cotizaciones no alcanzan el desembolso que hay que hacer de las pensiones y, por lo tanto, se está tirando ya de los presupuestos generales del Estado. Tendremos que seguir tirando de los presupuestos generales del Estado para poder cubrir esas diferencias que cada año van a ser más grandes. Decía hace un momento Joan, del año 50, donde yo nací, a hoy, la expectativa de vida de todos, tanto de hombres como de mujeres, ha sido de 20 años más. 20 años más que hay que estar pagando pensiones. Pensiones que, por otro lado, decía Garzón, han mantenido el poder adquisitivo. Perdón, han mantenido parcialmente el poder adquisitivo porque los impuestos que estamos aportando o que nos está cobrando el Estado de nuestras pensiones no es una subida del 2,70. Se queda, en muchos casos, en una subida escasa del 2%. Y hay que pensar, cuando decís la diferencia entre los jóvenes y los mayores, los mayores en este momento estamos aportando al Estado aproximadamente un 10% de los ingresos. Y decís, ¿cómo? Bueno, estamos pagando impuestos por el IRPF, pero cada vez que nos consumimos prácticamente toda la pensión, ¿a dónde va? A pagar el IVA. Con lo cual, casi el 20% de nuestros ingresos sigue revirtiendo al Estado. Venga, Joanen. A ver, yo creo que hay una cosa primero que hay que aclarar y es que el problema no es la esperanza de vida, el problema es la capacidad productiva. Entonces, si en 1950 se hubiera dicho que como se iba a reducir drásticamente la población en el campo, se iba a desaparecer la producción agrícola, hubiera sido un disparate. Producimos mucho más producción agrícola que en 1950. Entonces, el país genera muchísima más riqueza que hace 30 años. El problema es qué se hace con esa riqueza. Ese es otro debate. Entonces, eso no es cierto. Yo creo que aquí hay una cosa que hay que descartar de entrada, que es hablar de que van a desaparecer las pensiones, como se comentaba antes, o que corren el peligro de desaparecer, o que existe alguna causa-efecto entre las pensiones y los salarios que cobran los jóvenes. A mí me parece que es como el discurso de los terraplanistas de las pensiones. Hay que descartarlo. O sea, en el mundo no existe prácticamente ningún país, puede haber un Estado fallido, pero no hay ningún país que no tenga, aunque sea un pequeño sistema de pensiones públicas. Entonces, el problema es que las pensiones no van a desaparecer, es decir, no vamos a volver a la Edad Media. Ahora, lo que sí hay son peligros clarísimos. El primer peligro son los recortes y el segundo peligro es que sean sustituidas por un sistema privado. Y eso, que por ejemplo está pasando en Alemania, donde se ha pasado de que las pensiones sean un sostenimiento de la calidad de vida de la gente a una garantía mínima en la vejez, a cambio de, o en el debate de que hay que incrementar el gasto en armamento. Entonces, antes de que a alguien se le ocurra la idea de cambiar pensiones por bombas, creo que tenemos que avanzar en proteger las pensiones y protegerlas blindándolas en la Constitución. Yo quería aprovechar para decir que hace poco, la Mesa por el Blindaje de las Pensiones, fundamos el Foro de Juristas por el Blindaje Constitucional de las Pensiones. 125 juristas de los más prestigiosos del país, lo presentamos en el Congreso de los Diputados, con portavoces del Pacto de Toledo, del PP, del PSOE, de Compromís, con la presidenta del Pacto de Toledo. Creo que es no solo un clamor cada vez más en la calle, sino que lo sensato es que llegue un momento donde las pensiones no estén sometidas a la disputa política, sino que haya un consenso dominante en la sociedad sensato que las pensiones tienen que prohibirse su privatización y la pérdida de poder adquisitivo. Miguel. Muy bien, vale. Lo primero es que yo estoy de acuerdo contigo. Esto pasa por aumentar la productividad de los trabajadores, porque no creo que las pensiones vayan a estar en peligro. De hecho, tenemos el MEI, que es el mecanismo de intergeneracional para mantener las pensiones, que funciona bastante bien y por ahora las pensiones son sostenibles. Claro, es un impuesto. Pero es que yo digo, ¿de dónde son los impuestos? El 80% de los impuestos de este país se vienen del IRPF y del IVA. ¿Por qué no se corre más impuestos a las grandes empresas, grandes corporaciones, fondos buitre, que algunas solamente pagan incentivos fiscales del 0 o del 1%? Esa es la pregunta que planteo yo aquí. Vale, ahora vemos si alguien la quiere contestar o incluso si Miriam la quiere contestar. Bueno, yo quería señalar que a veces creo que estos debates, que son cortoplacistas, nos impiden ser ambiciosos. A mí me sorprende, ¿no? Me sorprende que no se nos ocurra la receta mágica para que las pensiones no solo puedan seguir existiendo, sino que puedan ser mejores,
porque recuerdo que en España hay casi 2 millones de personas por encima de los 65 años que están en riesgo de exclusión social, es decir, las pensiones no solo tienen que mantenerse, tienen que mejorarse. Y digo, me sorprende, ¿no?, que esto parece que no pueda ocurrir, ¿no?, pero que los milmillonarios sigan aumentando su riqueza. Eso sí puede ocurrir. O sea, hay gente que puede seguir llenándose su bolsillo y sí puede seguir siendo rico, pero hay personas que no pueden hacer la compra, no pueden llegar a fin de mes, personas que han trabajado durante toda su vida. Hombre, pues yo creo que sí que se nos pueden ocurrir muchísimas recetas para ello. Pues como que paguen quienes más tienen, que paguen quienes más tienen, porque esto es completamente injusto y no puede seguir sosteniéndose. Lo que está pasando con las pensiones no es ajeno a lo que pasa con todo el estado del bienestar. Lo que está ocurriendo, ¿me dejas un momento, Gonzalo? Espera, Gonzalo, venga, Gonzalo. Gonzalo, es el turno de Miriam, venga. Que no es un problema solo de España, ¿no? De hecho, es lo que está ocurriendo es a nivel general. El capitalismo, el crecimiento del capitalismo tenía límites, ¿no? ¿Cómo hacemos que no tenga límites? Pues vamos recortando el estado del bienestar, vamos privatizando derechos, vamos privatizando las pensiones, la educación, y de ahí quienes más tienen siguen llenándose los bolsillos. Esto es completamente injusto y tenemos que seguir siendo más ambiciosos. No solo tienen que mejorar las pensiones, tiene que haber un sistema público de cuidados. No puede ser que las personas mayores estén vendiendo su casa para pagarse una residencia privada y puedan morir en dignidad. Esto no puede ocurrir. No puede ser que haya personas mayores que estén solas en sus casas y que cada día venga una persona distinta a cuidarlas porque las trabajadoras sociales están en completa precariedad. Esto es algo que hay que cambiar absolutamente. Garbía. Sí, a ver, al final, qué complejidad. He visto ahí un tímido aplauso, aquí sí hay que aplaudir. Qué complejidad y cuántos temas estamos mezclando en la coctelera. Jesús ha comentado, y estoy absolutamente de acuerdo, por un lado, las pensiones son sostenibles hoy en día porque se están pagando con el IRPF. De las 14 pagas de pensiones, 2, que además nos estamos acercando a la fecha de la extra del verano, se pagan con el IRPF. Pero es que los pensionistas son unos de los principales pagadores del IRPF. O sea, al final tenemos una complejidad grande donde gran parte, Miriam, estamos en récord de recaudación fiscal. Y además estamos sin presupuestos generales del Estado aprobados. O sea, estamos en recaudación fiscal estamos por debajo de la Unión Europea. Estamos en récord de recaudación fiscal. Aquí, pero comparativamente es que los datos no se pueden dar aislados, tienen que hacerlo comparativamente. Al final, no voy a discutir y no vengo a discutir. Porque, y John, Santi, por favor, sois jóvenes. No discutáis, Miguel. Bueno, son políticos, quiero decir, si no discuten un poquito. No, pero en concreto con el tema de las pensiones yo estoy mucho más cerca de Miguel, haciéndome preguntas, ¿por qué no lo del IRPF que carga al trabajador no lo desplazamos hacia sistemas productivos actuales como pueden ser las máquinas, la inteligencia artificial? Tenemos que darle una vuelta al sistema como un calcetín, porque si seguimos con el sistema como está funcionando ahora, no es sostenible, pero no solo las pensiones, no es sostenible la política. Yo personalmente cada vez tengo una sensación de cansancio. No os quiero, Santi y John, no os quiero a vosotros ver pegaros siendo jóvenes como se pegan vuestros mayores. Hay una cantidad de errores fundamentales y tenemos que cambiar y avanzar. Las pensiones hoy por hoy se sostienen con el IRPF y con deuda pública. Esto es un hecho objetivo.